Muy bien, buenas noches. La última clase del tercer semestre, beneficios de la educación sexual, y vamos a tocar el tema de integridad sexual, las decisiones y los desafíos de la pasión sexual, un tema en la consejería familiar sumamente importante, ya que a medida que hemos venido agotando algunas clases de los diferentes semestres, en lo que es la práctica les hemos venido compartiendo que por lo regular un alto porcentaje, un 80 o 90% de los casos que les va a tocar estar atendiendo, algunos van a ser por cuestión económica y otro tanto por cuestiones sexuales. Entonces, sí necesitamos nosotros capacitarnos cada vez más, y aquí en este tema de la integridad sexual sí se requiere como una ampliación del entendimiento de la conciencia para, para poder acompañar a las personas, quitando de repente esas creencias, ¿verdad? Que han venido implementándose culturalmente en nuestra vida y que algunas no nos ayudan mucho. En este caso, ¿verdad? Que es para poder acompañar a las personas que tienen alguna situación en lo sexual. Tener integridad sexual significa vivir apegándose en forma consciente a las normas morales más elevadas. En este caso, pues tenemos nosotros la moral del reino, una moral que no cambia de moda, que es la misma ayer, que será la misma hoy y que será la misma el día de mañana. Y en Proverbios 10:9 nos dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos, dice la palabra, que será quebrantado. Entonces, es la decisión de proteger la mente, la voluntad y las emociones de la impureza sexual de cada uno de nosotros de manera individual, y sobre todo, pues, nosotros, ¿verdad? Como consejeros, para poder acompañar a las personas de la mejor forma. La palabra integridad significa algo completo, algo holístico, algo transpersonal. Bíblicamente podríamos decir espíritu, alma y cuerpo. Es algo indivisible, sin hipocresía. Los íntegros cumplen sus compromisos. La palabra hebrea del Antiguo Testamento que se tradujo integridad es tom, del verbo tamán, que significa ser completo, terminado. Es por eso la insistencia que nosotros tenemos de manera cotidiana de comenzar en nuestras estructuras neuronales a hacer una desidentificación de algunas cosas culturales que nos han venido afectando, y posteriormente tener una reconstrucción, una renovación de un ser integral. En algún momento hablamos de la salud óptima, y la salud óptima precisamente tiene un sinónimo en esto que tiene que ver con la integridad, ¿verdad? En el ser humano. Dice Proverbios 13:6, la justicia guardada al del perfecto camino, perdón, la justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Y hay mucho que profundizar en la parte de lo sexual en la Biblia. Por lo tanto, nos vamos a meter algo del material por ahí que se les facilitó, y vamos a hablar de la incitación sexual, ya que es una tentación interna que ocurre cuando algo o alguien le resulta atractivo. La Biblia nos habla constantemente de huir a la tentación, mas sin embargo resistir, ¿verdad?, al adversario. Y en el Nuevo Testamento la palabra griega deleazo proviene de un término antiguo de la cacería o pesca que significa incitar, ¿verdad?, a una carnada, y se traduce en tentar o incitar. Vemos en el libro de Proverbios cómo habla de las mujeres que se sientan en las alturas, observando a los hombres como cazadoras de la liebre, cazadoras de esos hombres con necesidades sexuales, para poderles tender, ¿verdad?, una trampa para poderlos cazar y para llevarlos en carnada. En Santiago 1:14 dice, cada uno es tentado cuando en su propia concupiscencia la persona es atraída y es seducida. Entonces, hay una pregunta por aquí: ¿es pecado la tentación sexual?
Y pues como respuesta podríamos decir, no, la tentación no es un pecado. ¿Por qué no es un pecado? Vamos a ver que incitar, bueno, lo que es diferente la tentación a incitar, porque al incitar a alguien a pecar, sí lo es, a diferencia de la tentación. Entonces, todos somos tentados, cada uno de nosotros en diferentes áreas. Dice la palabra que, que Él nos limpió, ¿verdad?, de toda nuestra impureza. Si hubiésemos cometido pecados, dice, quedarán limpios, como la nieve, pero dice que no quita de nosotros la concupiscencia. Y aquí es algo interesante, ¿por qué, por qué el Señor no quita esta parte, ¿verdad?, de la concupiscencia en el ser humano? Imagine que a una persona que cometió mucho pecado, y podríamos decir en estas cuestiones de lo sexual, que cometió muchas faltas, ¿verdad?, en la parte sexual, llega a Cristo y le borra completamente todo, hasta esta parte, ¿no?, de la concupiscencia. Si fuera algo así, es como cuando, un ejemplo, una analogía podría ser como con una computadora o con un teléfono, cuando le borras todo, tal vez que tenga algún virus o algo que te esté afectando, cuando le borras todo, entonces nuevamente tienes que volver a instalar programación en este tipo de aparatos. En esta analogía, en lo que es la vida del ser humano, si se nos borra todo, entonces no sabríamos ni cómo nos llamamos, tal vez no sabríamos el lenguaje, pronunciarlo, no reconoceríamos a nuestros familiares, etcétera. ¿Verdad? En esta hipérbole va esta parte de la concupiscencia. Entonces, esta concupiscencia que cada uno de nosotros, dependiendo de dónde nos trajo el Señor en el pasado, la vamos a ir trabajando de manera cotidiana hasta que vayamos trascendiendo esas áreas, a veces dificultosas en la vida de nosotros. Entonces, el meollo del asunto aquí es que si vamos a ceder en esta parte de la tentación o no, ya que la Biblia dice que Jesús fue tentado en todo, entonces se prestaría para decir pues que Jesús pecó, ¿verdad? Porque fue tentado, pero pues no fue así. Entonces, vemos aquí que lo que es Hebreos 4:15, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero a diferencia, pues que él no comete este pecado. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos de lo que es la incitación sexual y en esto que tiene que ver las imágenes que están corriendo, el coqueteo, ¿verdad? En Mateo capítulo 14. Dice la palabra de Dios que Salomé bailó para incitar a Herodes. Ustedes han de recordar la historia después de que lleva este baile para incitar, para cazar, para dominar, para manipular la decisión del hombre que en este entonces pues era como la autoridad que representaba. Y entonces por consejo de su mamá, baila esta mujer para incitar a Herodes, de manera que le ofrece, ¿verdad? Si me pidieras la mitad del reino, lo mismo que te daría. Y ya vemos que el resultado fue que pidieron la cabeza de Juan el Bautista. Tenemos otro ejemplo de seducción en Génesis 39. La esposa de Potifar quiso seducir a José y algunos narradores, algunos historiadores, algunos teólogos en esta parte de la escritura dicen que por algún momento se sintió probablemente incitado José en la parte corrupta, en la parte de la concupiscencia. ¿Cómo es que respaldan esta parte? Porque dicen que salió sin ropa, o sea, sale él corriendo desnudo y ahí es donde buscan poder respaldar esto, pero a final de cuentas, pues no, él mantiene, ¿verdad?, esa integridad. Vemos también la lujuria en Sansón, en el Jueces capítulo 16, de qué manera sus papás le hablaban, le decían, mira, no te metas con estas mujeres, no hagas esto, no hagas lo otro, y él en todo momento mantuvo
por su fuerza, por su ego, por su soberbia y por todo lo que no pudo trascender, no pudo comprender, ¿verdad? La misión que tenía Dios para con él desde pequeño, entonces cae a esta parte de la lujuria y pues pierde por aquí su fuerza. La otra es en Samuel, capítulo 11. Ustedes han de recordar a David cuando comete adulterio y pues tenemos otro ejemplo. Y también la infidelidad en Juan capítulo 4 cuando Jesús está hablando con esta mujer samaritana y le dice, ¿verdad? Bien has dicho, porque la persona con el que vives no es tu marido, 4 maridos has tenido, mas sin embargo el que tienes no es tu marido. Entonces tenemos estos ejemplos sexuales, seducción, lujuria, adulterio, infidelidad, homosexualidad también en Génesis 19 dice que Lot fue acosado por homosexuales y en la parte del incesto, también en Génesis capítulo 19, dice que las hijas de Lot lo emborrachaban para tener relaciones sexuales con él. Y la trágica historia de la violación en el capítulo 13, donde Amnón viola a su media hermana Tamar, y la prostitución en el libro de Oseas, en el capítulo 3, donde Gomer vuelve a la prostitución. Recuerden cómo le dice Dios al profeta, corre, ve y cásate con la prostituta, de momento no lo entiende, lo hace como se lo piden, pero a final de cuentas, esta mujer vuelve a la prostitución. Nuevamente una pregunta, ¿tengo obligación de conceder favores sexuales a quien me da regalos, joyas, me ha invitado a cenar, al teatro o que paga la renta de mi casa? Podríamos ver aquí que la respuesta es no, a menos que la persona, sea hombre o sea mujer, quiera ser tratado como una prostituta. Una de las características de la prostitución es aceptar un pago por cualquier actividad sexual. En este caso no está solicitando un pago, pero aquí el pero lo cambia, no se solicita un pago, pero la persona le está haciendo un favor al gastar el dinero en usted y más tarde pues le va a pedir que pague y pues vendrá esta parte de lo sexual. Por lo tanto, una persona, esa persona le está prostituyendo a usted y la Biblia dice en Ezequiel 16:33, a todas las rameras les dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados y les diste presentes para que de todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ok. Vamos a ver ahora esta parte de la relación sexual de una sola carne, y vemos que este modelo de familia, de pareja, de relación, de matrimonio, pues es un modelo que está diseñado por Dios para comenzar después que el matrimonio se instituye, y poder ser una sola carne, ¿verdad? Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Aquí podríamos meternos a la cuestión de la penetración, si hablamos de lo sexual, cuando se hacen uno solo. Podríamos hablar en la parte espiritual, cuando dice Amós 3:3 que podrán caminar dos juntos, si están de acuerdo, y podríamos tomar algunos otros versículos, ¿verdad? Que donde dos o más se ponen de acuerdo, ahí derrama el Señor de su bendición. Entonces es un diseño que está estipulado en la Biblia para el matrimonio, para la pareja, para posteriormente poder llegar a tener la intimidad, la relación sexual. Entonces, la intimidad sexual y la emocional dentro del matrimonio debe ser abierta y honesta. Debe haber moralidad entre el esposo y su esposa. Dice que ambos estaban desnudos, hablando de Adán y su mujer, y dice que ninguno de ellos se avergonzaba. Y aquí podríamos entrar también a cuestiones culturales, a cuestiones de tabú, a cuestiones de autoestima, a cuestiones porque luego en la intimidad, en la relación, alguien quiere apagar la luz, alguien no quiere mostrarse desnudo a su pareja,
y pues bueno, es de cierta forma también algo un poco contradictorio donde la parte cultural, la parte que venimos arrastrando de las enseñanzas de nuestros padres, abuelos, bisabuelos, viene todavía a tener fuerza nosotros y una reacción, ¿verdad? Y si hablamos de la autoestima, pues de repente no aceptarse la persona como está, como se ve en un espejo y pues sentirse tal vez avergonzada o avergonzado. Entonces los casados no viven con la cara de la culpa o de la vergüenza. En los casados disfrutan, ¿verdad? De la relación, no andan ocultando el embarazo. ¿Por qué? Porque es un anhelo, es un deseo, que es el fruto de aquella unión con una integridad sexual para poder producir y multiplicados, que es una directriz que nos da la palabra. Y los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, la relación sexual la vamos a ver como un diseño por Dios para representar la unidad íntima en los cristianos auténticos que gozan con una relación en Cristo, y luego lo vamos a ver también como la iglesia es la esposa y Cristo es el esposo, y en Efesios 5:25 nos habla de maridos, amad a vuestra mujer, hay que quitarle aquí la S, ¿verdad? Marido, amar a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, hablar de la integridad y versus la inmoralidad, vemos los ejemplos que hemos plasmado por aquí de los personajes. Nadie tuvo mayor oportunidad para ser ejemplo de integridad que Sansón, pero su vida se caracterizó por esa parte soberbia, altiva, narcisista, egoísta, y en vez de seguir las instrucciones de Dios de no comer nada impuro, dice que tomó de ello la miel en el cadáver de un león, y bueno, él se fue de cierta manera contaminando, no guardando esta parte de integridad en su vida, y en lugar de buscar la justicia por amor del Señor, entonces él comenzó a buscar la venganza por su propia mano. Traía muchas cuestiones de resentimiento de algunas cosas que vio cuando era pequeño, que no las pudo superar, que no las pudo trascender, de qué manera toda esta, todos estos personajes que en aquel entonces atacaban al pueblo judío, al pueblo hebreo, y hacían del pueblo lo que ellos querían. Entonces todo eso lo comenzó él a mirar con injusticia, pero comenzó a guardar cierto rencor, cierto deseo de venganza, y cuando tuvo la fuerza, el poder en su mano, pues actuó de esa forma. Entonces este hombre, en vez de encontrar una esposa piadosa, pues nunca la iba a encontrar en las mujeres impías que buscaba, ¿verdad? En las mujeres que no tenían un propósito de cierta forma divino, y que no era como la mujer indicada, ¿verdad? Para con él. Probablemente, si le damos aquí vida a la historia, ¿qué hubiese pasado con Sansón si esos errores o horrores no hubiera cometido, si hubiese guardado la integridad sexual, si no hubiese caído a esta parte de la inmoralidad y por lo tanto hubiese elegido a una mujer, ¿verdad? De su tribu, de una mujer conforme el propósito que Dios tenía? Entonces, otra historia, ¿verdad? Hubiésemos platicado el día de hoy, pero también nos da muchísima enseñanza cómo la parte de la lujuria viene a ser una tentación, un pecado, un tropiezo en la vida de la persona, que lo desvía al propósito, ¿verdad? Eterno. El deseo impuro por obtener el fruto prohibido, sexualmente hablando, en Sansón no fue solo una mancha en su carácter o en su vida, sino que también fue una manifestación de un carácter corrupto en todas las áreas. Y aquí podríamos como referencia, ¿verdad?, poner
la parte de Jueces 8, del 14 del 8 al 9, del 15, capítulo 15, 3 y capítulo 16, el versículo 1. Leamos el de Tito 1:15 que dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Cuando uno anda haciendo lo malo, uno piensa que todo el mundo lo hace. El león piensa que todos son de su condición y entonces comienza a interpretar la vida de esa forma y por lo tanto, pues no se da cuenta de manera consciente probablemente, pues que está pasando o que está viviendo de una forma corrupta y por lo tanto, pues también está llevando este tipo de prácticas. Veamos las reacciones a la tentación en una comparativa con José y en lo que es Sansón. Veamos que José evitó deliberadamente las situaciones de tentación sexual. En Génesis 39:10 dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Y en la parte de Sansón, vemos en esta comparativa que se colocó, él ahora sí que se puso, ¿verdad? Deliberadamente en situaciones de tentación sexual. Y no solo eso, dice que se descendía Sansón a Timnat y vio ahí en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y dijo, con esta, ¿verdad? Me voy. En la otra parte, en la siguiente parte, José no violó los mandatos de Dios, aunque su decisión le cuesta la libertad, o sea, pagó un precio por mantener su integridad. ¿Cuál fue el precio? Según Génesis 39:9 dice que no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha sido reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? O sea, no tanto contra tu esposo, tu marido, por lo que representa, sino que principalmente, ¿verdad? La falta que se iba a cometer a Dios. Sansón viola los mandatos de Dios y satisfizo sus deseos sexuales. Cayó en la tentación, le da rienda suelta a esta parte lujuriosa y pues se vienen estos resultados. En Jueces 16:1 dice que fue Sansón a Gaza y vio ahí a esta mujer ramera y dice que se llegó a ella. Y en el siguiente apartado dice que José huyó del sexo ilícito incitado por una mujer manipuladora en Génesis 39:12, y ella lo asió por su ropa, diciéndole, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Y por el otro lado, Sansón dice que buscó tener sexo ilícito con una mujer seductora, y en Jueces 16 también dice que fue Sansón a Gaza y vio ahí una mujer ramera y se llegó a ella. Veamos estas reacciones, personajes de la Biblia, de los dos se habla en el Nuevo Testamento, se habla de José y se habla de Sansón, no solamente en el Antiguo Testamento, sino también vemos por ahí algunas citas, ¿verdad?, que habla de ellos como algunas referencias en el Nuevo Testamento, pero vemos que la vida de José fue preservada porque buscó la humildad en la moralidad sexual, mas sin embargo la vida de Sansón vemos una vida destruida porque buscó la inmoralidad sexual con arrogancia y pues terminó cayendo, ¿verdad? Él en esta incitación. Tanto José como Sansón, los dos tenían una misión de liberar al pueblo de Dios. José liberó a Israel y continuó siendo un hombre de extraordinaria integridad toda su vida. Mas, sin embargo, dice que Sansón liberó a Israel siendo un prisionero ciego por medio de su muerte. Entonces, no se cumple el propósito realmente, ¿verdad? Que Dios tenía para con Sansón. Se cumple, podríamos decir así como a medias, porque él podría haber llegado a hacer pues muchas cosas mucho más grandes también. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo serviría esta ilustración hasta ahorita de lo que hemos venido viendo? Hablábamos al inicio de la integridad sexual, algunas
cuestiones de inmoralidad, algunos personajes que hemos venido estudiando hasta estos minutos. Entonces la pregunta sería, ¿cómo serviría esta ilustración para aconsejar a las personas en la integridad personal como en la relación sexual de la pareja? ¿Ustedes creen que esto nos podría servir a nosotros como consejeros para en su momento, bueno, cuando son personas con las cuales podemos tratar la escritura de manera abierta para poderlos guiar? Esto es un ejemplo a seguir para las personas que no podríamos en su momento tratar la Biblia así de manera abierta, pues también tendríamos que hacer la labor ahí de traducción, de ir sacando todos los principios y más sin embargo irlos tratando con la persona, probablemente no abiertamente mencionando las escrituras, pero todos los principios que en ella emanan, irlos practicando para acompañar, en este caso, ¿verdad?, a las personas. Ahora, la siguiente pregunta es, mi ex esposa tuvo una aventura con otro hombre. Yo sabía eso antes de casarme con ella, que era promiscua, pero ¿por qué no respetó nuestro matrimonio? ¿Qué piensan ustedes? Nuevamente la leo. Mi ex esposa, o sea, ya se separaron, ya no es su esposa, ya se divorciaron. ¿Por qué? Porque ella tuvo una aventura con otro hombre. Fue el motivo de la separación, de la ruptura de esta relación. Pero dice el esposo, yo sabía antes de casarme con ella que era promiscua, pero ¿por qué no respetó nuestro matrimonio? Antes de seguir aquí, no sé si alguien de ustedes quisiera ayudarme a hacer algún comentario respecto a esta pregunta. Adelante, Angélica. Eh, es muy importante en las relaciones, sobre todo de noviazgo, tener una buena comunicación, pero además de una buena comunicación, desarrollar confianza y no solamente con palabras, sino con hechos. Tal vez este varón entró al matrimonio con esta mujer pensando que lo que la mujer necesitaba era un esposo para estarse quieta, porque algunos piensan así, ¿verdad? A mí me ha tocado en la consejería mujeres que me dicen, es que ya me casé para que ya esté yo tranquila, porque si no iba a andar de hombre en hombre. Este, y bueno, aquí vemos costumbres, hábitos en esta mujer que era promiscua. Está hablando de que no solamente tuvo con un varón, ¿verdad? Una persona promiscua es de que tuvo con varios, no nada más con uno. Él se pregunta por qué no respetó nuestro matrimonio, por los valores que le hicieron falta. No tuvo valores, ¿verdad? No lo platicaron a profundidad. Aquí se ve esto. Hay una falta de comunicación, hay una falta de amistad en el matrimonio. Eh, pues si pasó esto, aquí nos habla mucho, ¿no? Falta de comunicación, falta de amistad, falta de confianza, como que cada quien vive en su mundo. Y aquí es asombrosa la pregunta que hace, ¿por qué no respetó? Porque a lo mejor él pensaba que ella le iba a adivinar sus pensamientos. No lo habla. Muchas veces pasa eso, ¿no? Es que yo quiero que pienses como yo, pero no lo hablan. Entonces, aquí habla también de que hubo una decepción, una desilusión, pero él sabía los hábitos que ella tenía y él se arriesgó en entrar en el matrimonio con ella. Y como decía anteriormente, Dios puede renovar todo, pero si ellos no tuvieron primero como una consejería antes de casarse, ¿verdad? O cuando él empezó a ver, porque se ven, ¿verdad? Detalles, eh, mensajes, detalles, se tarda aquí, se tarda allá, pues es cosa de platicar
platicarlo, ¿verdad? Y estar de acuerdo. Y creo que fue algo que a él le asombró. Pensó que la mujer tenía valores, la realidad fue otra, ¿no? Su naturaleza que traía ella de tener malos hábitos, de seguir siendo tal vez coqueta, tal vez sentirse importante para otros hombres, su ego, su soberbia, su vanidad, la lleva y la arrastra. Es como decía Santiago, nosotros somos seducidos de nuestros propios malos pensamientos. Y bueno, esto es, la consejería era, bueno, si ya la conocía, ¿por qué no lo platicaron bien, verdad? ¿Vas a respetar el matrimonio o no? Sería muy bueno. Gracias. Ok. Vamos a ver la respuesta aquí. Gracias, Angélica, por la participación. La pregunta más importante aquí, ahora sí que contestando una pregunta con otra pregunta. ¿Verdad? Si usted entraría a la jaula de un león cuyo letrero advirtiera, cuidado, este animal come carne humana. Usted entró en una relación con una mujer promiscua, haciendo caso omiso a las señales de advertencia. Ahora ella pues se lo está comiendo vivo emocionalmente hablando. Decida perdonar a su esposa. Ore para que usted tenga sabiduría para discernir el carácter de una persona antes de comenzar una relación con ella, porque en el enamoramiento tiene una función neuronal, cerebral, psicoemocional, donde ciega a la persona. El enamorado mira así como fantasía, no le cuesta trabajo poder mirar los errores, le cuesta trabajo de repente mirar las malas actitudes porque está enamorado, o sea, el enamorado está ciego, o sea, eran novios, no vio, y por lo tanto, pues terminan tomando este tipo de decisiones y creo que esta analogía, ¿verdad? De la jaula de león está buenísima. Entonces, Proverbios 14:8 dice que la ciencia del prudente está en entender su camino, más de la indiscreción de los necios dice que es el engaño. ¿Cuáles son las verdaderas razones para ceder? Vamos a ver que muchas personas son vulnerables a la presión sexual. Por ahí en algún momento compartíamos en la red del Facebook de qué manera la maestra daba un ejemplo, ¿verdad? Con una carpeta, daba un color y les decía, al momento que yo les pregunte, ustedes van a decir otro color porque llegó un alumno tarde. Y quienes vieron el video, bueno, ya se darán cuenta, ¿no? Cómo la presión social, ella ponía de qué color es esta carpeta. La carpeta era verde y todos decían que era roja. Y más, sin embargo, cuando llega esta persona que llegó tarde, termina también diciendo lo que los demás decían. Cómo a veces los principios que a veces tenemos, el conocimiento bíblico que a veces tenemos, la formación de principios, hábitos y valores que a veces nos dieron y que eso le pasa muchas veces a nuestros jóvenes por la presión social, terminan ellos terminan tomando decisiones como el beber, como el salir con una persona, como hacer cosas indebidas, por la misma presión social. Entonces, aquí les decía muchas veces, las personas son vulnerables a la presión sexual porque nunca pasaron por las etapas del desarrollo de la niñez de una manera saludable. Probablemente a algunos les faltó algo o les faltó alguien, pero no todo está perdido. Bueno, pues Dios puede usar todo el dolor que en su momento nos tocó vivir o pasar en el pasado para abrir nuestro corazón a la verdad y poder sanar esta parte en nuestra vida. Son cosas de repente un poco eh, complejas, la situación de la relación sexual. En una ocasión nosotros por allá en el 2013, 2014, tuvimos un evento sumamente muy grande,
de niños, un campamento de niños. Únicamente fue un día, y en algún cuarto era para que los niños se cambiaran y otro cuarto para que las niñas se cambiaran, pero sí eran muchos niños. Estamos hablando como de unos 80 niños más o menos aproximadamente. Entonces, cuando termina el evento, pues ya todos mojados, pues se van a cambiar, nada más que un grupito se estaba tardando mucho, un grupito como de unos 5 o 6. Cuando pues me doy a la tarea de ver qué era lo que estaba pasando, porque la persona encargada pues se descuidó un poco, y eso fue en minutos, ¿eh? No crean que fue algo así que los descuidó, porque yo estaba viendo que estaban atendiendo ahí bien a los niños. Pues ya por ahí estaban manoseándose unos niños y tomándose, ¿verdad?, sus genitales y haciendo algunas cosas un poco vergonzosas. Y cuando pues, nadie me cuenta, pues yo entro y lo veo. Y cuando hablo con los dos niños, ¿verdad? Los meto a la oficina para poder hablar con ellos a solas, no para regañarlos, no para juzgarlos, únicamente pues para saber cómo es que habían venido conociendo la parte sexual o por qué lo hacían. Y los dos me dicen que sus papás veían pornografía o que tenían revistas de pornografía en su misma casa y que escuchaban muchas veces teniendo relaciones sexuales a sus papás y que todos esos de repente quejidos que escuchaban, pues ellos como que se imaginaban mucho y pues también eso les ayudaba para a veces masturbarse ellos mismos. Estoy hablando de niños de 9 años, de 8 años, y cómo es una edad súper vulnerable que somos nosotros los adultos, somos los maestros, ¿verdad? De nuestros hijos. Las personas, las familias de los dos niños anteriormente iban a la iglesia. Me toca, pues, hacer toda una labor de acompañamiento porque ahí había un foco rojo, ¿verdad? Que se estaba dejando asomar y que se iba a invitar a los papás a participar en una resolución de conflictos. Mas, sin embargo, ya por ahí a medias del tratamiento no hubo cierta resistencia que algunos de ellos, hasta una familia terminó hasta yéndose mejor de la iglesia, pues porque no pudo, ¿verdad?, superar, porque vino la parte de la confrontación y ahí como que ya no supo, ¿verdad? Y hasta la fecha, más adelante, se separó de su esposa, se fue con otra mujer y bueno, fue una situación algo delicada. Volviendo aquí a la lectura, dice en Salmo 51:6, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, y creo que es algo de lo que nosotros necesitamos. Hablando de la autoestima, en vez de buscar a Dios para confirmar un valor real, por lo regular la gente busca a otra persona para tener un sentido de valor personal. Se busca la validación, ¿verdad? Que tú puedas validarme, que me puedas dar el me gusta, el ok, el estoy de acuerdo, porque si tú lo haces, como que eso me llena, me hace sentir muy bien, en lugar de buscar una validación, ¿verdad?, de Dios en nosotros, buscamos la validación del ser humano. Entonces, todo mundo quiere sentirse valioso, indiscutiblemente. Esta situación de las redes sociales, pues no me dejará mentir, ¿verdad? Ustedes han visto también cómo esto ha llegado a trastornar, ¿verdad?, las generaciones emergentes, incluyendo esta parte de los jóvenes, pero para obtener un significado real y un propósito para nuestra vida, necesitamos aquí reconocer que Dios es quien ha establecido el valor que nosotros tenemos con Él o para Él. Las personas que quieren reafirmar su autoestima asumen
que por medio del sexo van a poder solucionar sus problemas y a veces por la prueba de amor, a veces porque no las dejen, a veces, bueno, muchos ejemplos podríamos poner aquí, cómo es que esa validación la necesitan, ¿verdad? Por un ser humano y terminan haciendo cosas indebidas. Entraríamos también a esta parte de la presión, ¿verdad? En el entorno en el que estamos. Y bueno, el sexo fuera del matrimonio, vemos que provoca que la autoestima se vaya de pique y le haga pensar que sentiría mejor consigo misma teniendo relaciones sexuales. Sin embargo, en vez de considerar que el sexo establece su valor personal, necesitamos enseñar a las personas a confiar en lo que dice la Biblia acerca de su gran valor dado por Dios. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para darnos a fin lo que esperáis para cada uno de nosotros. Entonces, si nos metemos al autocontrol, dándole también este enfoque a lo sexual, el autocontrol o el dominio propio es una característica también personal que se debería desarrollar desde la temprana edad. Es una disciplina básica y muy necesaria durante toda la vida. El bebé al que nunca se le enseñó a no comerse las galletas antes de la cena, va a ser un bebé que va a tener problemas al llegar a la adolescencia porque no ha aprendido la disciplina. Y dice, ¿verdad?, en Proverbios 25-28, que como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O también dice otro proverbio que el padre o la madre que no corrige al hijo, a la hija, lo avergonzará en público. Entonces, cuando las llamas del deseo sexual, aquí vamos a esta parte de la disciplina. Cuando las llamas del deseo sexual comienzan a arder y comienzan en ese niño, en esa niña, en ese adolescente a salirse de control, en ese joven, la persona indisciplinada no cuenta con el dominio necesario para apagar el fuego. Si está luchando con la falta del autocontrol, vean lo que les menciona hace rato de la Biblia, pues va a ser como lo que dice también segunda de Pedro 5:8, ¿verdad? Que nuestro adversario, el diablo, anda como un león rugiente alrededor de nuestras vidas, esperando el momento en que nos descuidemos y él va a tirar de nosotros para hacernos caer y por falta de autocontrol, pues muchas veces la gente termina haciendo cosas indebidas. Hablando también fuertemente de los jóvenes hoy en día. También la falta de respeto a sí mismo, dice que el respeto es una cualidad de carácter que se puede aprender, por ejemplo, más que por sermones que nosotros escuchamos en la iglesia o por nuestros padres. Lo ideal es que los padres sean ejemplo del respeto en el hogar. Sin embargo, si los miembros de la familia inmediata, la familia nuclear, papá, mamá, hermanos, no miran el respeto unos con los otros, pues vamos a comenzar ahí a tener problemas. Por ejemplo, la familia extendida, donde hay abuelos, tíos, papás, y que todos de repente viven como tipo vecindad en una casa grande, o de repente los esposos que tienen sus hijos y luego los abuelos chiquean a los nietos y no dejan que cuando los papás corrigen a los hijos, luego los abuelos se meten a consentir y bueno, se hace un problema en la educación con ellos. Entonces aquí hay un ejemplo, sepa que el hecho de estar ya maduro para tener relaciones sexuales no es una razón suficiente para tenerlas. Es más, abstenerse de ellas fuera del vínculo matrimonial, aquí también muestra o demuestra el respeto que se tiene a sí mismo, a su novio y a su esposo o a su esposa en el futuro. El respeto a los demás le gana el respeto de ellos y el trato respetuoso para con su novio es una manera de agradar a Dios. Y dice en primera de Pedro 2:17,
que honremos, ¿verdad? A todos y veamos cómo esta parte de la honra pues va a traer respeto. También la falta de cercanía, aquí es un dato importante, pues están haciendo alguna anotación, ya voy ahorita a cerrar para poder escuchar la participación de ustedes. La falta de cercanía emocional, si hablamos de los niños, niñas, adolescentes, así como los adultos, tienen necesidad de tener cercanía emocional con los demás. Cuando un padre es distante emocionalmente, los hijos pueden desarrollar los vínculos saludables, necesarios para tener relaciones interpersonales maduras. Pero por lo regular, todos los casos que nos toca de manera personal tratar con las adolescentes o con los adolescentes, tienen que ver con una lejanía emocional, ya sea con papá o ya sea con mamá. Si la novia cristiana cayó en crisis porque lo dejó el novio y casi se quiere quitar la vida, cuando comienzas a tratar la parte paterna, te das cuenta que el padre se fue de casa, te das cuenta que el padre se fue a Estados Unidos, o te das cuenta que el papá ha estado en casa, pero que no ha mostrado el cariño, el amor a través del abrazo, la cercanía emocional, y entonces la jovencita crece y de repente el novio lo tiene mayor de edad, 5 o 6 años mayor, porque busca una figura paterna, ¿verdad? En él y de la misma forma lo podríamos mirar con los jóvenes cuando llegan a enamorarse de las mujeres más grandes, porque también no en lo general, pero sí cuando comienzas a buscar un poco en la historia, en el genograma, en la historia familiar, pues te das cuenta de que hay una ruptura emocional. Tal vez mamá murió siendo el niño, tal vez se separaron y mamá se enamoró de otro hombre, o tal vez mamá los dejó, o tal vez mamá se la pasa trabajando y esto viene a traer una ruptura emocional, ¿verdad? En ellos y por lo tanto, pues presentarse con esa carencia. Entonces, la falta de intimidad emocional en el terreno es el terreno propicio para cultivar relaciones codependientes y malsanas. Toda relación de noviazgo, aún dentro de los jóvenes, dentro de las congregaciones, no estamos hablando fuera, dentro de las congregaciones, que causan cierta codependencia, pues traen toda una historia familiar que se necesita trabajar y que se necesita arreglar. Entonces, para compensar el vacío emocional, les recomiendo que lean que lean más de la logoterapia, que aprendan más acerca de Víctor Frank, cómo él es un experto para enseñar acerca de este vacío emocional, cómo la gente con el vacío emocional anda en busca de sentido, anda, qué va a pasar, dónde estoy, para dónde voy, y va, ¿verdad? Como borracho, va como perdido, va como sin brújula, sin dirección, y bueno, es porque están en un vacío existencial, en un vacío emocional y necesitan una directriz, necesitan una dirección, necesitan una ubicación. Entonces ellos tienden a desarrollar vínculos emocionales, estas personas con vacíos emocionales tienden a desarrollar vínculos emocionales intensos, o sea, codependientes, manipuladores, controladores, dominantes, ya sea de allá para acá o de aquí para allá, los cuales pues se convierten en tierra fértil para posteriormente las relaciones sexuales no saludables, incluyendo la parte homosexual, sin importar el trasfondo, todos necesitamos experimentar el amor inalterable del Señor y cuando no lo tenemos, pues el ser humano lo busca, ¿verdad? De otra forma. Él nos asegura en Jeremías 31:3 que con amor eterno nos ha amado, por lo tanto te prolongué, dice mi misericordia. Y aquí el siguiente punto, la falta, nos habla aquí de comunicación.
Si la comunicación en el hogar existe solamente a nivel superficial, los niños no podrán expresar sus sentimientos al hacer preguntas naturalmente que surgen a través del sexo. Hemos estado por ahí acompañando a nuestras hijas en algunas tareas y la que tiene ahorita 11 años que está en sexto grado, que yo no recuerdo este tipo de enseñanzas, ¿verdad? Cuando a mí me tocó cursar la primaria, pero cómo les están llevando a realizar todo un trabajo introspectivo para conocerse, para saber qué sienten, para conocer cómo reaccionan, y a mí la verdad me deja, tal vez no me acuerde, o tal vez las enseñanzas hayan cambiado, pero como veo como más apertura hoy en día para tratar las emociones, para tratar cuestiones de lo sexual, para que las niñas, los niños, los adolescentes se conozcan. Entonces, uno de los factores más importantes para determinar sus actitudes acerca de esto es que si los padres pueden comunicarse abiertamente en sus actitudes y normas morales respecto a la parte sexual, no vamos a tener problemas. El detalle es cuando todo esto se comienza a evadir a todo lo que tenga que ver con la cuestión sexual, y esperando que los hijos de alguna manera aprendan acerca de esto sin preguntar nada, o mirando en la tele o escuchando en la escuela o lo que les digan los amigos. Y es de la manera como van ellos a veces aprendiendo. Todos, niños y niñas, pues deberían aprender la verdad acerca de la relación sexual, pero los maestros, en este caso, pues somos nosotros los papás. Y si nosotros los papás no tenemos una educación sexual, no tenemos una integridad sexual, pues cómo pues vamos a enseñar, ¿verdad?, a nuestros hijos. Todos los jóvenes, señoritas, pues deberían recibir enseñanza acerca de cómo tomar decisiones correctas acerca del sexo. Imagínense en la congregación, tienes 16, 17 años, te invitamos al curso Cómo tomar decisiones correctas acerca del sexo, ¿verdad? Un curso que va a durar 6 meses. Están inscripciones abiertas y aquí está la psicóloga, el consejero, las personas preparadas en esa área sexual para poder instruir, capacitar, enseñar, acompañar, responder a todas las interrogantes que probablemente se puedan dar. ¿Cómo sería si tuviésemos este tipo de servicios, no solamente en las congregaciones, sino también en la sociedad? De otra manera, pues cuando se enfrenten en una disyuntiva al calor de la pasión, vamos a ver que sus decisiones se basarán en sus sentimientos y no en los hechos. Seguramente no tendrán razones de peso para decir no, y pues van a terminar tomando decisiones indebidas. Tito 2:12, enseñándolos que renunciando a la impiedad y al deseo mundano, vivamos en este siglo sobria y justamente piadosa. La falta de límites también cuando una persona ha sido víctima de abuso sexual, por lo general en esta persona vamos a encontrar que se va a disminuir para él o para ella la importancia o el deseo de mantenerse pura. ¿Por qué? Porque en los instintos podríamos hablar que los instintos se descoyuntan, el instinto emocional, el instinto material, pero en este caso el instinto sexual. ¿Cómo es que se llega a un descoyuntamiento sexual? Eh, Poder trabajar en el joven, en la persona adulta, cómo es que conoció la parte sexual, si fue violado, si fue tocado, si fue acosado, si escuchó a sus papás teniendo intimidad, si espiaba a su mamá, a sus hermanas, a la tía, a la amiga, si veían pornografía. O sea, todo este despertar de la parte sexual, ahí es cuando se inicia, ¿verdad?, esta parte del descoyuntamiento, a diferencia del hombre y de la mujer, como cuando la mujer tiene su primer menstruación,
pues la mujer no tiene problemas para hablar o para decirlo, se acerca a alguien de confianza y lo platica, lo dice, para que le pueda acompañar en eso. Más sin embargo, cuando un adolescente comienza a tener sus sueños húmedos, y comienza a sentir esa excitación a través de sus genitales, pues en la mayoría, en un alto porcentaje, no en lo general, pero sí en un alto porcentaje termina el preadolescente, el adolescente tocándose, tapándose con las cobijas, jugueteando ahí con su genital y pues disfrutando ese placer momentáneo, ¿verdad? Desarrollando todas estas cascadas neuronales de serotonina y de dopamina que le van a llevar a volverlo a hacer, a volverlo a hacer, a volverlo a hacer. Pues bueno, si no hay educación sexual acerca de ello, pues caen en un círculo vicioso que a veces difícilmente van a salir y se va a volver una práctica en la adolescencia, en la juventud y muchas veces hasta en el matrimonio. Quienes han sido víctimas de la parte de la violación o del incesto, que tuvieron un embarazo prematrimonial, pues muchas veces ellos se sienten indignos, y quienes han tenido un embarazo siendo solteros también pueden tener un profundo sentimiento de vergüenza que puede hacerlos rebajar sus normas morales. ¿Por qué? Pues porque salieron embarazados fuera del matrimonio, o salieron embarazadas solas, o sea, solas pues que el novio no se hace responsable de la relación. Sin embargo, cuando se han rebasado los límites sexuales y el corazón ha sufrido, entonces la Biblia es muy específica acerca del consuelo del Señor y la sanidad emocional que en ello ofrece en Salmos 34:18. Cercano está a Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Y en Mateo también 5, donde habla de las bienaventuranzas, pues también nos habla una apartada: bienaventurados los que sufren, porque ellos recibirán consuelo. Y en el discernimiento, pues nuestra cultura está invadida por una explosión sexual, y aunque tratemos nosotros de evitarla, todos estamos expuestos a esta cultura, porque somos cultura, como seres humanos creamos cultura, luego somos arrastrados por la cultura, y como ahorita nosotros, a través del estudio, buscamos formar cultura, conciencia nosotros, y esta cultura, dependiendo la conciencia y la capacidad de cada uno de nosotros que estamos esta noche en clase y las prácticas que vamos a estar nosotros haciendo de manera cotidiana, todo esto va a repercutir en una cultura heredada a las personas más cercanas a nosotros, nuestros hijos, sobrinos, amigos, personas cercanas, pues va a tener una repercusión en todo ello. La seducción sutil pues, requiere discernimiento para detectar esos ganchos, ¿verdad? Que tienen esos gatillos sexuales que se presentan en estas tres áreas, como es la propaganda basada en el sexo, como los medios de comunicación, impresionante cómo está saturado, ¿verdad? De todo ello para manipular nuestra forma de pensar, y también pues se nos condiciona a aceptar una moral, una norma moral mucho más baja que la que se tiene respecto a ello. Los programas de televisión hoy en día, las redes sociales, los dispositivos, por lo general tienen el tema sexual como norma: relaciones sexuales ilícitas, aventuras extramaritales, falsos deleites en las relaciones homosexuales, y aún la actividad sexual que tiene en los adolescentes. Y también las computadoras y el Internet han hecho un impacto impresionante mundial con la globalización, ya que son indispensables para la educación. Hoy en día, pues no en todas las escuelas, pero sí en la mayoría, pues se usan los dispositivos, se usan las tablets, se usan las computadoras, los negocios y las profesiones, pero junto a todo lo bueno que esto implica, el enemigo de nuestras almas anda buscando de presas inocentes para devorarlas. En la privacidad de nuestros hogares, el Internet ofrece una tentación sexual más pervertida que jamás se haya visto a través de la historia. Antes
la gente tenía que salir a buscar afuera para poderlo llevar a casa. Hoy, si hay conexión al Wi-Fi, y si tengo el dispositivo, pues ese dispositivo me es suficiente para estar en el baño, para estar en la recámara, para estar a solas y poder entrar, poder indagar y poder profundizar en ello. La pornografía la podríamos ver en la actualidad como la droga de este siglo, ya que es algo que tenemos completamente una contaminación hoy en día de qué manera se ha venido degradando la relación de padres a hijos, de hijos a padres, la irresponsabilidad que se ha tenido hoy, trabaja papá, trabaja mamá, son más importantes los bienes materiales que la educación en los hijos. Y ya cuando papá tiene bienes materiales o mamá tiene bienes materiales o que ya se pensionaron o que ya, pues ya los hijos ya están grandes y cuando realmente se necesitaba de papá, de mamá, pues fue un tiempo que no se tuvo y por lo tanto, pues los hijos, las hijas crecen con una formación completamente diferente a la que sería si estuviese papá o mamá, ¿verdad? Junto con ellas o con ellos acompañándolos. Les decía, primera de Pedro 5:8 nos habla, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, el cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo con nuestros hermanos en todo el mundo. Aquí voy a detenerme para poderlos escuchar, participar acerca de la integridad sexual. Así que empecemos con preguntas, comentarios. Adelante, ¿quién es la primera? ¿Quién dijo yo? Rus, adelante, Rosalina. Bueno, con todo lo que he escuchado de la clase, hoy me confirmo lo que yo analicé de una persona que conocí, ¿no? Y porque era mujeriego, o sea, porque su madre era madre soltera, era muy libertina la señora, y él aún casado seguía con otras mujeres. Dice, él no quería seguir haciendo así, pero algo hacía que siguiera. El caso que ha tenido muchas mujeres y siguen lo mismo. Entonces, con lo que leyó y lo que nos dijo, ahí confirmo que no estaba tan mal de lo que analicé de esa persona y ya entendí más. Y sí, cierto. Ok, en lo que es, fíjense que en la parte, ahora sí que tanto en el hombre como en la mujer se cuecen habas, ¿no? No somos, este, no estamos exentos a ellos. En la parte de la mujer, a veces por cuestiones biológicas, pues tienen frigidez sexual, en la cual de repente sus genitales son muy secos, la intimidad es dolorosa, no les ocasiona el placer necesario para soltar, ¿verdad? Todos esos jugos, todos esos líquidos a la hora de la intimidad y por lo tanto pues tiene un problema o probablemente también que vivió un acoso, que vivió una violación, que vivió algo que está en silencio en el pasado, que no lo ha resuelto y que sigue teniendo problemas en su matrimonio debido a la relación sexual, o en el hombre, ¿verdad? La eyaculación precoz, que también no se atiende, a veces también por cuestiones biológicas, a veces por cuestiones de alimentación, a veces por cuestión también de descoyuntamientos sexuales. Así que bueno, en todos lados, si nos metemos a esto, hay mucho que profundizar, conocer, pero sobre todo pues para poder acompañar que no nos gane la parte de la curiosidad, sino más bien poder acompañar a las personas. Blanquita, adelante, ¿tienes algún comentario? Luego Ceci. Bueno, perdón, buenas noches. Yo considero toda esta cuestión del sexo es algo muy complejo, Así es. realmente. Todo viene realmente, pues, desde la familia, ¿verdad?
de que exista una enseñanza al respecto en el hogar, abiertamente, claramente, bueno, sin presionar al niño o a la niña, a la jovencita, simplemente haciéndoles hincapié, pues que es algo muy natural y que es bueno que conozcan todo eso en su hogar, ¿verdad? Y no fuera. Y realmente, bueno, sabemos que eso falta muchísimo en todos los hogares, en muchos hogares, la mayoría, en un porcentaje muy alto. La falta de comunicación también, ¿verdad? En tiempos pasados, bueno, no sé, ahorita con los jóvenes, pero pues es un tabú hablar del sexo, ¿verdad? Entonces, la mayoría, pues lo aprende fuera, en las escuelas o todo. Y bueno, el otro aspecto es el no tener bien arraigados a la persona, pues, los valores, ¿no? O las enseñanzas bíblicas, ¿sí? Como usted mencionó de, pues, ya dentro de la iglesia llevar a cabo ese tipo de enseñanzas, ¿sí? Con los jóvenes, todo, aunque seguramente yo sé que habrá muchos padres que se van a oponer, ¿verdad? Porque también se piensa que entre más les dices, más les enseñas, causas la curiosidad, ¿sí? Pero es, por otro lado, también el no desconocer, pues fácilmente se dejan llevar por acciones o situaciones contrarias a lo que debe de ser, ¿no? Por ejemplo, en Europa, allá son muy abiertos a todo lo sexual, demasiado abiertos, pero también sabemos que hay un alto índice de promiscuidad y tremendo, mucho más que aquí en América, ¿no? Pero todo está en el hogar, porque también los hogares donde en Europa, bueno, yo tengo sobrinos europeos, son demasiado abiertos en ese sentido y conocen mucho y todo, pero todo conociéndolo dentro del hogar, crecen sanos esos niños, ¿sí? Por el contrario, pues también, si hay falta de comunicación y sabiendo todo eso, pues se van más a lo incorrecto, ¿no? A hacer el uso del sexo incorrectamente. Educación sexual es lo ¿Sí? que hay Sí, una carencia en ello muy y en alto. nuestra formación como en nuestra cultura americana, latinoamericana, pues hay mucha carencia acerca de ello y por lo tanto, pues creo que no estamos en desatiempo para comenzar a proponer cierta temática. Una vez que ustedes puedan terminar por ahí sus trabajos, pues les vamos a invitar a que vayan terminando la carrera antes que la terminen, las vamos a invitar a que hagan un servicio social en el cual la idea es, si lo pueden hacer fuera de la iglesia, mucho mejor, porque eso les va a dar más apertura. Sí, Pues sí lo pueden hacer en la iglesia, pero a veces no cambia el lenguaje, y es algo que también necesitamos nosotros una educación en el léxico, pues para poder cambiar mi forma de comunicarme con los demás e integrarme más a la sociedad para, al final de cuentas, pues cumplir, ¿verdad? Con un propósito que Dios tiene no solamente para la iglesia, sino que también la tiene para todas las personas que no se congregan, ¿verdad? O que no han conocido de la persona de Jesús. Ceci, adelante. Y después de Ceci, vamos a escuchar a Norma Patricia. Adelante, Ceci. Hola, buenas noches. Híjole, yo pienso que el sexo lo hemos distorsionado porque Dios lo hizo bueno, ¿verdad? Como un regalo para el matrimonio. Y conforme van pasando los años,
el ser humano lo ha distorsionado y aparte también, pues, educar a los niños, yo pienso que de cierta edad, no sé, como de 5 años, conforme a su edad y hablarles del sexo, porque en la iglesia lo vemos como algo malo y no le hemos dado el valor que Dios le dio, porque pues Dios le dio un valor de ser bueno, porque por eso cuando fue como un regalo para el matrimonio. Y también ahorita los jóvenes empiezan a fornicar y toda esa maldición de generaciones y aparte de tener relaciones antes del matrimonio, conlleva a que se hagan a personas cometiendo en el matrimonio adulterio. Entonces sí es bien importante que nos quitemos ese tabú en la iglesia de que hablar del sexo es algo malo. Muy bien. Esa es mi opinión. Gracias Ceci por la aportación. Entonces, pues necesitamos trabajar, pues van a hacer un trabajo ustedes por ahí, ¿verdad? Un ensayo, y pues si alguno de ustedes Ajá, se mete a la parte de lo sexual, pues estaría buenísimo leerles, a ver cómo pueden como transmitir, ¿verdad? Las ideas. Recuerden, que no todo el que sabe, sabe. O sea, una cosa es adquirir conocimiento y otra cosa es ah, saber enseñar el conocimiento, porque no todo el que sabe, sabe, ni no todo el que sabe, sabe enseñar. Y ujú, aparte, no todo el que sabe o sea, no todo el que sabe aplica ese conocimiento como principios, hábitos y valores en su vida personal para posteriormente también enseñarlo a los demás. Entonces aquí ocupamos educación sexual nosotros, ocupamos integridad sexual nosotros, no dejarlo así como que, no sigas que hace como 10 años tomé un curso y no, pero esto es actualizarnos cada 6 meses, que hay oportunidad, entrar a alguna charla, alguna conferencia y más que nada, en el caso de ustedes como consejeras, como consejeros, de repente hay muchas enseñanzas en el Internet libres en las cuales pues puede uno aprender más de psicólogas, de psicólogos, de terapeutas, de psiquiatras, y no porque nos vamos a hacer a lo que nos digan ellos, pero sí vamos a comprender un poco más el funcionamiento, ¿verdad? de la salud mental. Así que gracias, Ceci, por la aportación. Norma, adelante, y luego vamos a escuchar a Carmen. Adelante, Norma. Hola, buenas noches. Pues bueno, se me hizo muy interesante esta clase porque como decían mis compañeras, pues es algo complicado am, entrar como en el detalle sobre el sexo y más dentro de la iglesia. Me gusta mucho esa idea de empezar a, a dar ideas sobre la educación sexual. Y algo que decía Ceci es que sí es cierto, si lo hablas dentro de la iglesia es así como de, ay, como que se asustan, pero realmente vivimos en un tiempo que se va evolucionando y, y tenemos que tener esa mentalidad. Entonces, yo creo que nosotros como consejeros tenemos que también dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia cambiar la mente de las personas. Eh, yo creo que, como dice usted, yo creo que me voy am, investigando más sobre el respecto a y sobre, como dice, de psicólogos, terapeutas. Yo creo que ahorita, como dice, estamos abiertos a internet y podemos investigar y realmente también saber cómo ayudar a las personas.
porque también ese es el punto importante. A lo mejor ahorita tenemos ya el conocimiento que usted nos dio, pero también ver la manera de cómo podríamos ayudar a las personas que a lo mejor están pasando por una situación, no sé, que tienen, constantemente ven pornografía o están pasando por alguna situación de que no tienen control. Entonces sí, sí es algo, como dicen, complicado, la verdad. Y sería, insisto, sería interesante en lo que ustedes hacen y en el trabajo por ahí que van a hacer de su ensayo, va a ser interesante poder mirar cómo se le podría dar seguimiento a un caso X en una persona y bueno, fuera como en el caso, ¿no? De una persona con algún problema sexual y pues poderlo poner ahí como caso en el ensayo, ¿verdad? Que van a hacer. Gracias, Norma, por la participación. Carmen, y luego por último escuchamos a Cintia. Adelante, Carmen. Hola, buenas noches. Eh, pues primeramente se me hizo muy interesante el tema de hoy. Pues yo soy enfermera, me toca muchas veces ir a escuelas a dar capacitación sobre la educación sexual, ¿no? Y empiezo, por ejemplo, con niños desde 9, 10, 11, 12 años y es sorprendente cómo niños de 9 años ya conocen qué es una relación sexual, eh, conocen métodos de planificación, conocen muchas cosas, ¿no? Pero a veces, como la información es muy poca, los profesores o los papás no les logran explicar realmente o totalmente cómo es la educación sexual, ¿no? Y cómo pueden ellos aprovecharla. Me comentaba una vez un profesor que tenía un niño de 10 años, que veía pornografía, ¿no? Y la mamá no sabía qué hacer. Y el niño ya tenía novia en la escuela, ¿no? Y me decía él, ¿cómo le hago yo para, para enseñarle o para explicarle a la mamá, ¿no? O sea, cómo asesorarlas, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la iglesia, yo trabajo con jóvenes y sí los jóvenes tienen esa inquietud de conocer más, pero por los mismos tabús que de la iglesia y de los padres, ¿no? No se les informa al 100%. Y en una ocasión un joven ya grande se me acercó y me empezó a hacer preguntas y le dije, bueno, te voy a contestar como enfermera, no te voy a contestar como Carmen ni como la persona cristiana de la iglesia, te voy a dar la orientación que tú quieras saber y como enfermera te la voy a proporcionar, ¿no? Y muchas personas, me ha tocado hablar con muchos jóvenes de la iglesia acerca de este tema, que realmente sí tienen inquietud, sí tienen dudas y pues es algo que realmente nadie les dice, nadie les informa y pues el lado espiritual también que nosotros pues acabamos de ver, ¿no? Pero qué interesante lo que mencionas, Carmen, porque pues ahí en el lugar donde estás, donde te congregas, pues sería muy, muy bueno, ¿no? Poder impartir. Claro que pues es diferente impartir una charla en la iglesia a impartirla en alguna escuela, porque pues la puedes enriquecer muchísimo con una hermenéutica bíblica en la cual le podemos encontrar un sentido archimega rico a las escrituras y también se daría la oportunidad de una ampliación de conciencia en el pueblo cristiano. Entonces creo que aquí también parte mucho de la apertura de los pastores, pues para poder hacer como este tipo de campaña en el cual se pueda ir transmitiendo una educación sexual en los niños, saber qué es lo que podemos enseñarle al niño de primaria, qué le podemos enseñar al niño de secundaria, qué le podemos enseñar al niño de prepa, a los jóvenes, a los adultos o a los adúlteros también, qué les podemos enseñar, este,
para que no caigan, ¿verdad?, en estas situaciones. Cintia, gracias, Carmen. Adelante, Cintia. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Eh, yo concuerdo mucho con Carmen. Mi punto ahorita mayormente es en cuestión de la iglesia, porque, por ejemplo, pues yo ahorita estoy en una congregación en donde no se habla incluso de lo sexual y yo la verdad he visto la necesidad de hablarle a los jóvenes y más porque pues tenemos un centro de rehabilitación. Entonces, yo hace poco vi la necesidad de que los jóvenes sepan pues más sobre temas sexuales, que implican. Entonces, también yo creo que ayudaríamos mucho a los pastores porque, por ejemplo, hay pastores que no, o no tienen el tacto, o no se animan, o no sé, pero creo que sí, obviamente, pues ¿desde cuándo es un tabú hablar sobre la sexualidad? Y dentro y fuera de la iglesia y en todo ámbito. Y es bueno quitar esas estructuras mentales, es bueno quitar todo aquello que no lo veamos como malo, porque como lo acaban de decir, obviamente, pues el sexo se estableció ante los ojos de Dios como algo bueno, ¿no? Pero pues desgraciadamente por la distorsión ya con nuevas generaciones y todo, pues obviamente ya es algo pues que se toma a la ligera y es algo que ya está desatado, ¿no? Entonces, yo desde luego cuando vi las instrucciones del nuevo ensayo dije, yo voy a hacer mi ensayo de este tema. Y fíjate, Cintia, que lo que comentas ahí en lo que es el trabajo, ¿verdad? Que realizan ustedes en Centro de Adicciones, ¿me dices? Ujú, sí. Ok. Este, es bien interesante. Bueno, en el caso de personas que me ha tocado tratar pues, en algún momento me invitaron para hacerlo con mujeres, pero hubo por ahí algún problema y más bien nos enfocamos solamente para trabajar con los hombres, con los varones, por cuestión de lo sexual, porque en un alto porcentaje el que no lo violaron, violó, por lo regular, eh, podríamos hacer como una exageración, pero casi por lo regular el adicto a las sustancias, por lo regular está descoyuntado en la parte sexual y necesitamos pues también en el tratamiento que se le da en ese tiempo que está privado de su libertad, pues hablarles también de este tema, ¿no? De la educación sexual y cómo ellos pueden trascender esta parte y ir cerrando círculos, pues para no caer, porque a final de cuentas la droga pues le va a llevar a la persona a cierto tipo de prácticas sexuales y que terminan haciendo cosas por ahí indebidas. Muy bien, Cintia, Pastor. gracias. Gracias por la aportación y aquí ya nada más rápidamente en las instrucciones del ensayo se les invita a hacer un ensayo de 4 a 6 páginas, ahí están las indicaciones, su portada. Me voy a enfocar a la introducción, digo a lo que son las indicaciones. Hay una introducción, hay un desarrollo y estas características que se ponen aquí pues es como para irla siguiendo, por decir, en el desarrollo, se les pide una estructura de 4 secciones, cada una basada en los temas estudiados en el semestre. En cada sección el estudiante deberá integrar sus trabajos, resúmenes, reflexiones, mostrando una comprensión de conceptos trabajados. El inciso A, la consejería práctica, van a realizar una historia clínica que simplifica lo que es el trabajo de una semana. Y aquí pues en su ensayo van a explicar el proceso de llenado de la historia clínica de la persona en la consejería y su importancia. Mencionar también algún caso o situación emocional vista en clase y cómo fue que se aplicaron este tipo de herramientas, más que nada cuando tratamos el módulo 3, el módulo 6 y que está haciendo el módulo 9. El inciso B, el caso ficticio de Cristina,
el genograma y los problemas de carácter, que fue lo que vimos, ¿verdad? En la segunda semana. Aquí pues discutir el uso del genograma en la evaluación de la historia familiar y cómo esto influye en la consejería. Reflexionar sobre el caso de Cristina y cómo los problemas de carácter pues pueden influir en las relaciones familiares. Y en el inciso C hablamos del divorcio en los casos de parejas de los jóvenes. En la tercera semana pues profundizamos en los desafíos emocionales y espirituales que enfrentan las parejas en los procesos de divorcio. Y también pues analizamos el caso de Gladys y el caso de una pareja joven y mencionamos algunas estrategias de intervención. En el inciso D, que es el día de hoy, abordamos la consejería sexual, lo que es la integridad sexual, y pues hemos venido reflexionando sobre cómo abordar los problemas sexuales desde una perspectiva en la consejería cristiana. Y pues también mencionamos ejemplos de las discusiones que han visto por ahí en el libro que se les envió, de algunos casos vistos también en clases y cómo es que estos se fueron aplicando. Ya para la conclusión, hay que resumir ideas principales de estos casos, reflexionar sobre la importancia de la consejería sexual, con este enfoque bíblico, psicoterapéutico, psicoespiritual y cómo este acompañamiento, cómo todo este conocimiento que estamos adquiriendo, pues se puede aplicar en una futura práctica profesional, ya quitando un léxico, un lenguaje religioso, y ya pues transformar, ¿verdad? Esa forma de comunicarnos, porque luego de repente, no sé si les ha pasado en las congregaciones, que hermano, hermana, y a veces ni el nombre sabemos de las personas, o pastor, pastora, y a veces no sabemos el nombre. De repente a mí se me acercan y me dicen, pastor, ¿y cómo es que se llama? Y yo así como que, híjole, es como que no sabes mi nombre. Y a veces nosotros también, a la hora de referirnos a algún miembro de la iglesia, como este lenguaje de hermano, hermana, pues a veces también nos impide una comunicación efectiva para podernos relacionarnos de una forma diferente. Esto es lo que fue tercer semestre. Cerramos aquí el tercer semestre. Ya quedó abierto yo si surgen algunas preguntas. La próxima semana no tenemos clase. Con esto para que ustedes puedan aterrizar bien las ideas. No son como vacaciones en las cuales pues no van a trabajar, no, más bien van a trabajar de una manera enfocada y ya el martes de la próxima semana les estaré compartiendo material de lo que será, de cómo es que vamos a iniciar nosotros el cuarto semestre, ¿verdad? Para irlos preparando. Estamos en octubre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Estamos hablando que probablemente a finales de marzo o a principios de abril podríamos, no, yo creo que más bien a principios de abril podríamos ponernos de acuerdo para la graduación y también dónde es que la podríamos llevar a cabo, ¿verdad? De este grupo que está saliendo. Así que, pues, si tienen alguna pregunta o comentario acerca del trabajo a realizar, adelante. Y si no, pues, terminamos la clase. A ver, Blanquita, abre el micrófono, adelante. Entonces, volvemos a clases el 21 de octubre, lunes 21 de octubre. A ver, el próximo lunes es 14, así es. El 15 les envío yo el material para que ya lo comiencen a leer y a trabajar lo que será la primera semana, la enseñanza de la primera semana, y el 21 ya estaríamos nosotros en clase, el 21 de octubre. Ok, gracias. Muy bien. Pues entonces, pues así terminamos. Si gustan abrir sus micrófonos y así quedamos despedidos. Nos vemos con el favor de Dios dentro de 15 días, ya dando inicio con el cuarto semestre. Que pasen una feliz noche y un excelente. Igualmente. Buenas Gracias. noches. Igualmente, Buenas un noches. Adiós. abrazo a todos. Feliz noche para todos.
Bye. Que Dios los bendiga. Igualmente, nena.